Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. El Padre Eterno es un diseñador de escenarios. Un diseñador de escenarios para colocarlo a usted allí y cumplir con usted sus planes y sus propósitos en ese escenario. Un escenario familiar, un escenario congregacional. Usted no pertenece a cualquier lugar, usted pertenece a un lugar. Y el Señor Todopoderoso creó un lugar, un paraíso, un Edén, una atmósfera de perfección, una atmósfera de placer para colocar al primer hombre y a la primera mujer. Solo que conocemos la historia, el primer hombre y la primera mujer lamentablemente dañaron su atmósfera con desobediencia, con rebelión y con pecado. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con celar, proteger el entorno, el paraíso, la atmósfera de gloria que el Señor ha diseñado para nosotros. Pero la palabra del Señor nos habla de atmósferas de profecía. Acompáñeme por favor al primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 20. Primer libro de Samuel 19, 20, dice la palabra del Señor. Quiero que veas esto. El rey Saúl mandó a sus hombres para que apresaran a David, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. Todos conmigo. El rey Saúl ha enviado a un equipo de trabajo, un equipo de hombres, a arrestar a David. Sin embargo, David está en una atmósfera profética, porque David está refugiado en la vida y ministerio del profeta Samuel. Y el profeta Samuel estaba profetizando. David estaba allí también en esa atmósfera profética. Y cuando llegaron los enviados del rey Saúl a tratar de arrestar a David, no pudieron, porque cuando entraron en esa atmósfera, ellos también comenzaron a profetizar. Y obviamente si estaban profetizando, quiero que te imagines lo que estaban profetizando: la caída del rey Saúl y la llegada al reino de David. Por lo tanto no pudieron arrestarlo. Cuando hay una atmósfera profética, la atmósfera profética cambia de mentalidades. La atmósfera profética te trae la palabra correcta que está saliendo del corazón del Padre Eterno. Por eso llegaron, no pudieron arrestarlo, porque ellos quedaron atrapados por la atmósfera profética. Mírame acá, corazón. Es en este punto donde mucha gente se confunde y se creen que son profetas. No todo el que profetiza es profeta. En una atmósfera profética, cualquiera puede ver el mundo espiritual. En una atmósfera profética, cualquiera puede profetizar. El profeta era Samuel. David estaba disfrutando de una atmósfera profética. Y cuando llegaron los enviados de Saúl para arrestar a David, no pudieron hacerlo. Dice la palabra del Señor en esta versión: cayeron en trance profético y no pudieron arrestarlo. Pero vamos a leer el siguiente verso. El verso 21 dice: al oír la noticia, Saúl envió otro grupo. Pero escuche y lea lo que ocurrió con el segundo grupo. Ellos también cayeron en trance. Ahora Saúl envía un segundo grupo, como queriendo decir: no, el primer grupo no obedeció. El primer grupo fue débil. Yo voy a enviar un segundo grupo. Este segundo grupo tal vez sea efectivo, debe ser efectivo. Pero no era que el grupo era débil, es que la atmósfera profética era muy fuerte. Y dice la Biblia que cuando llega el segundo grupo, también cayó
en la atmósfera profética, en un trance profético. Por tercera vez, el rey Saúl lo intenta. No es que es terco. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. ¿Qué es lo mismo? El tercer grupo va con una misión, con una mentalidad. Vamos a arrestar a David. Pero les pasó lo mismo en la atmósfera profética. Conocen los diseños del Padre Eterno. No pueden arrestar a David. Más bien ellos se unen a David. Comienzan a profetizar. Un primer grupo quedó rendido en una atmósfera profética. Un segundo grupo quedó rendido en una atmósfera profética. Un tercer grupo quedó rendido en una atmósfera profética. Y Saúl, terco, dijo: iré yo. Como queriendo decir, lo profético conmigo no puede. Samuel conmigo no puede. David conmigo no puede. Leamos el verso 22. Dice la Biblia: por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá. Alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Padre de la gloria, ¿sabe lo que es en trance profético? Profetizando, 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 profetizando. Y seguía caminando muy terco detrás de Samuel, detrás de David, y profetizando, profetizando. ¿Qué usted cree que estaba profetizando? La caída de su reino y el reino de David. Dice el verso 24: luego se quitó la ropa y desnudo y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. Quiero que te imagines entonces, no pudo con la atmósfera profética, ni el primer grupo, ni el segundo grupo, ni el tercer grupo, ni siquiera Saúl pudo con la atmósfera profética. Más bien Saúl también estaba profetizando, no pudo con tanta gloria, no pudo con tanta presencia. El Espíritu Santo lo arropó, vino sobre él hasta el punto que se desnudó, se quitó la ropa, estaba tirado en el suelo, y todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche deben ser 24 horas. 24 horas en trance, 24 horas rendido, desnudo. Y el profeta Samuel mirándolo por 24 horas. Y de allí salió un dicho que dice: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? No, antes de ir al 25, jamás Saúl ha sido profeta. Es que Saúl retó al profeta. Saúl retó la atmósfera profética y quedó atrapado por la atmósfera profética. Ya, gracias Raúl, gracias. Entonces, la atmósfera profética era causa de la presencia de Dios y del llamado y del ministerio del profeta Samuel. El profeta Samuel obviamente tenía el respaldo del Padre. Seguramente estaba adorando, seguramente estaba alabando, seguramente estaba orando, sin duda alguna estaba profetizando. Y él era el responsable de que una gloria profética, una atmósfera profética estuviese protegiendo a David, y el responsable de que el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo y aún el mismo Saúl sintieran el arrepentimiento y sintieran cuál es la perfecta voluntad del Padre para la nación en esta temporada. Hay quien critica a la distancia y a través de las redes sociales las atmósferas proféticas, pero yo los invito a llegar y a envolverse en la gloria profética, porque usted va a creer en lo profético y usted también se va a descubrir que se ve el mundo espiritual, que se escucha el mundo espiritual, y alguien va a decir: también fulano entre los profetas.
atmósferas de placer, atmósferas de perfección y atmósferas proféticas. Pero la Biblia también habla de atmósferas de revelación. Vamos a Lucas 9, 29 al 31. Lucas 9, 29 al 31. Son unas atmósferas donde lo que no entendías ahora lo entiendes. Lo que antes no se había revelado, ahora el Espíritu Santo te lo revela. ¿Y cómo se logra esto? Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús. Entienda por favor que este evento en el monte de la transfiguración, así se conoce en la Biblia ese monte, este evento es antes del sacrificio de Jesús. Y están Jesús, Moisés y Elías hablando de lo que ocurriría, de la partida de Jesús, del sacrificio de Jesús. Estaban hablando de Monte Calvario, estaban hablando de cruz, de sangre y de cordero, posiblemente también de resurrección. Pero allí dice de la partida de Jesús. ¿Y sabes quiénes estaban escuchando la conversación? Pedro, Jacobo y Juan, que fueron invitados por Jesús al monte para ver y escuchar. El Señor en atmósferas de revelación te lleva espiritualmente a su monte para ver y para escuchar. Y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. 32 dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. El verso 33 cita: mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ay, Pedro estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Atmósferas de revelación. Repasemos algo. Y es que Jesús, antes de este evento, repasemos algo, estaba en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Y la Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Y la Biblia no nos reserva la verdad de por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todas las respuestas que dieron sus discípulos fueron equivocadas. Nadie sabía quién era él. Y aquí tenemos un principio de reino y nuestra responsabilidad como iglesia. Jesús nos dejó una responsabilidad: id y haced discípulos. Tu hija debe ser tu discípula. Tu hijo debe ser discípulo. No es lo mismo un seguidor que un discípulo. Y en muchas ocasiones el problema del evangelismo es que se gana la persona, pero como no se da seguimiento, no es discípulo. Y tenemos mucha gente que dice Jesús, ah sí, Jesús, 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 pero no entienden el sacrificio de Jesús. No entienden palabras importantes como salvación, libertad, redención. Entonces es en este momento cuando usted camina por las calles de la ciudad, por cualquier calle de Puerto Rico,
y usted pregunta, ¿eres cristiano? Y te dicen que sí. ¿Te congregas? No. ¿Sabes lo que es redención? No. ¿Eres bautizado por el Espíritu Santo? No. Entonces no son discípulos. Y la orden de Jesús fue: id y haced discípulos. Cierro paréntesis y continúo. Y en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? Nadie sabía. Así que ahora Jesús dice: ¿y quién dicen ustedes? Mis discípulos. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y como Pedro era discípulo, dijo: tú eres el Cristo. Lo dijo sin dudarlo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se emociona: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro. Tú me conoces, yo te conozco. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. Y esta palabra es muy pertinente para este tiempo. Abro paréntesis. Esto es tan pertinente para estos meses que estamos viviendo. Es tan pertinente para el 2026. Y las puertas del Hades. Y es que allí al lado izquierdo, en un pequeño monte, hay un templo dedicado al dios Pan. Pan de pánico, de miedo, de terror, de horror. Y la puerta de ese templo del dios Pan se llama Hades. Y Jesús señaló hacia allá. Y las puertas del Hades, las puertas del miedo, las puertas del terror no podrán prevalecer contra la iglesia. Ese aplauso es para él. Dáselo con fuerza, con todas las fuerzas. Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Bendito Rey. Cierro paréntesis y continúo. Y ahora Jesús, emocionado, pero permítame por favor repasarte el principio. Este es el principio. Hay quien quiere el qué de Dios, pero no quiere a Dios. Lo voy a repetir, palabras serias y agresivas son estas. Hay quien quiere lo que Dios puede hacer por ellos, lo que Dios puede darles, pero no están interesados en quién es Dios. Apóstol Marlín, ¿y cómo usted lo sabe? Sencillo. Cada vez que hay un problema, ore por mí. Cada vez que hay un problema, me congrego. Cada vez que hay un problema. Y luego que el Señor responde, no los vemos más. Porque no están interesados en saber quién es Dios. Ni siquiera le agradecen a Dios. No le agradecen. Hay cristianos que no oran. Sí, Señor. Sí, Señor. Pregúntele a alguien un día: ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Usted se va a sorprender. Hay cristianos que no oran. Entonces, ay, perdón, estoy agresiva. Pero es cierto. Entonces uno los ve haciendo cosas. Uno los ve en lugares, en atmósferas. Y cuando le hacemos una pregunta simple: ¿cómo estás? En victoria. En victoria, como si Dios pudiese ser burlado, como si no fuera evidente la derrota, como si no fuera evidente que Dios no está. No. Entonces allí está Jesús emocionado. El principio del reino es este: si no reconoces al quién, no tendrás el qué. Este es el principio. Jesús no pudo hacer muchos milagros allí y preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Nadie sabía. El milagro es el qué. El quién es Cristo. Si reconocemos al quién, tendremos al qué. Y como Pedro reconoció al quién, bienaventurado eres, Pedro,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es obvio, por lo próximo que Jesús hace, es obvio que hay alguien más allí que reconoce a Cristo. Se llama Juan. Y hay alguien más allí que reconoce a Cristo muy bien. Jacobo, de todos los que estaban ese día con Jesús, invitó a 3. Vayamos al monte. Y en el monte, el Señor Jesús, junto al Padre y el Espíritu Santo, han provocado una atmósfera. Una atmósfera que Pedro, Jacobo y Juan estaban listos para ella. Aunque estaban cansados y tenían sueño, estaban listos para ella, porque el Señor Jesucristo los consideró listos para esa atmósfera de revelación. Dios no se le revela igual a todo el mundo. Y se transfiguró. Y ahora la ropa era de gloria. Su rostro, su cabello era de gloria, de gloria. De repente los cielos se abrieron y ha descendido Elías, el profeta Elías. Y entender que el profeta Elías descendió con vida, completamente vivo y en cuerpo glorificado, pues no es difícil entenderlo, porque la Biblia dice que Elías nunca se murió. Elías fue llevado vivo. Pero ahora desciende otro, Moisés. Y ese sí se murió a los 120 años de edad y fue sepultado. Y ahora desciende con cuerpo glorificado, con gloria, esplendor y vida. Voy a refrescarte la memoria. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Deles aplauso al Dios de vivos, al Dios de los vivos, al Dios de los vivos, al Dios de los vivos. Y el que se muere en Cristo está vivo. Está vivo en su presencia, está vivo, está vivo, está vivo. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Santo Jesús. Y descendió Moisés vivo y comienzan a conversar. Yo creo que yo no estaría dormida por más sueño y cansancio que tuviera, porque es que yo estaría con mis oídos atentos a lo que dice Jesús, Moisés y Elías. Yo estaría en silencio, escuchando, anonadada lo que dicen. Pero bueno, Pedro no entendió mucho. No aparece reacción de Juan ni de Jacobo tampoco. Estaban hablando del sacrificio de Jesús, los acontecimientos, las profecías, lo que iba a ocurrir, cómo Jesús iba a partir. Ahí estaban conversando los 3 de los diseños del reino. Todo revelación, 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 revelación. Quizás usted hubiese levantado la mano un momento y: permiso, ¿puedo hablar? Yo quisiera preguntar. ¿Puedo intervenir en la conversación? Yo quisiera preguntar. Entonces, ¿cómo va a ser el detalle? El cordero, la corona de espinas, el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Derramamiento de sangre, cruz del Calvario. Es probable que hayan hablado de Simón de Cirene, y si se cae cargando la cruz, alguien lo va a ayudar. Estaban hablando. Y cuando Pedro dijo: wow, hagamos 3 enramadas aquí, una para cada uno, el Padre interrumpió. Y una gran nube los envolvió. Una nube. Y el Padre habló. Revelación: este es mi hijo amado, es decir, lo amo. Pedro, escuchen a Jesús. A él oíd, a él oíd, a él oíd. Este es mi hijo, lo amo, escúchenlo a él. La revelación.
hay unas atmósferas donde lo que no entendías, ahora lo vas a entender. Hay unas atmósferas donde lo que nunca tus oídos han escuchado, tú lo vas a escuchar. Hay unas atmósferas de revelación, unas atmósferas de palabra, unas atmósferas de diseño. Bendito el nombre del Señor. El Señor las provoca, Él las provoca, porque Él se le revela a quien quiere, Él se revela cuando quiere y Él se revela como quiere. Pero dice que estaban orando. Bendito Jesús. Atmósferas de placer, atmósferas de perfección como en el paraíso, atmósferas de profecía como con el profeta Samuel, atmósferas de revelación como las que vivieron Pedro, Jacobo y Juan. Atmósferas, pero hay unas atmósferas particulares de libertad, de liberación. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26. De libertad. A esto de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Antes de leer el próximo verso, estaban presos. Y alguien natural, que tenga cadenas, que esté confinado, a la medianoche, lo menos que hace es cantar. Pero estos dos saben crear atmósferas. Y estos dos están en el Espíritu. Y a la medianoche comenzaron, verso 25, un momentito, comenzaron a hacer dos cosas. Comenzaron a orar y comenzaron a cantar himnos a Dios. Y dice la palabra del Señor que los otros que estaban presos los escuchaban. Así que la oración y la adoración provocó algo, provocó libertad. De repente, porque es que cuando tú estás orando, cuando tú estás adorando, cuando tú estás escudriñando la palabra del Señor, cuando tú estás en comunión, cuando tú estás con expectativa, siempre viene un de repente. Siempre viene un de repente. Y dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Quiero volver a leer esto. Dice: al instante se abrieron todas las puertas. No dice: y al instante se abrió la puerta de... Todas las puertas, porque Pablo y Silas han sido responsables de crear una atmósfera de libertad, que no solamente fueron libres ellos, se le abrieron las puertas y se rompieron las cadenas de todos los presos. En tus manos está el poder. Tu oración, tu adoración, tu pasión, tu reverencia, no solamente para que se te caigan las cadenas a ti, para que se le caigan las cadenas a todos tus familiares que están atados, que están encadenados. Hay atmósferas de libertad, hay atmósferas de liberación. Que no haya ni un solo encadenado viviendo en tu casa, que no haya ni un solo encadenado al lado tuyo, porque tú tienes el poder para desatar atmósferas de libertad. Alguien que grite conmigo en esta mañana: libertad, libertad, libertad. Y dice: se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Verso 27, uno más si es posible. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. A punto de matarse, Padre Santo y Padre Bueno, porque no hay confinado, atado, y él es el responsable de eso. Pensaba que los presos se habían escapado. Pero la sabiduría de Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí.
El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Libertad, 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 salvación y libertad, salvación y libertad. El carcelero, en esa atmósfera de liberación, está haciendo una pregunta. Pablo y Silas no le han preguntado: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer al responsable de esta atmósfera, de esta presencia, de esta gloria? No, él mismo, él solo dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Verso 31, porque es importante: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Pero vamos al 32. Vamos al 32, porque usted no puede tomar un texto fuera de contexto. Y este texto ha sido muy mal interpretado, como que toda mi familia, sin duda alguna, sin esfuerzo mío, porque son familia, serán salvos. Esto no es así. Esto no es así. No. Dice: luego les expusieron la palabra de Dios a él y a toda su familia, a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Alguien debería abrazar esta palabra: el mismo que te hirió es el mismo que te va a lavar la herida. Alguien lo está recibiendo, alguien lo está recibiendo, alguien lo está recibiendo. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Quiero aclararlo, esto de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que tú crees y en automático toda tu casa está salva. No, pregúntele a Elí, sacerdote Elí y sus hijos perdidos. Aún pregúntele al profeta Samuel y sus hijos perdidos, haciendo negocios corruptos y lastimando a la gente, lastimando al pueblo. No. Cuando se dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, enseguida el carcelero salió con Pablo y Silas para su casa, donde estaba su familia, y le expusieron la palabra de Dios. Creyeron, y los que creyeron inmediatamente fueron bautizados. Pero quiero llamar tu atención a que estaban en la cárcel Pablo y Silas, y mientras estaban en la cárcel obviamente estaban encadenados, y a la medianoche comenzaron a hacer dos cosas. A la medianoche no hubo una queja. Comenzaron a orar y comenzaron a adorar. Comenzaron a orar y comenzaron a adorar. Y siempre llega un de repente cuando tú estás orando y adorando. Y de repente vino un gran terremoto y de forma sobrenatural todas las cadenas se le cayeron a todos los presos. Atmósferas de liberación. Pero la Biblia también habla de atmósferas de llenura espiritual. Y en Hechos capítulo 2, los versos 1 al 3, nos encontramos con lo siguiente. Hechos capítulo 2, versos 1 al 3. Nos encontramos con esto: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Allá habían 120 personas. Y estas 120 personas, la Biblia no nos esconde el detalle. Estaban juntos y en armonía. Y cuando hay unidad de esta manera, no solamente que estamos unidos porque estamos congregados en el mismo lugar,
sino porque estamos aquí y no estamos enojados unos con otros, maltratándonos unos a otros, sino que tenemos armonía, algo ocurre. Juntos en armonía algo ocurre, y es que hay una atmósfera de respaldo y llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en cualquier momento el Espíritu Santo bautiza. En cualquier momento el Espíritu Santo comienza a moverse en manifestaciones de dones espirituales, llenura espiritual. Venga conmigo a Mateo capítulo 3 versículo 8, porque la palabra del Señor también nos habla de unas atmósferas de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Los domingos son maravillosos, los miércoles también hay mucho aprendizaje, y siempre me gusta enseñar y repetir unos detalles. Arrepentimiento versus remordimiento. A mí usted no me venga con lágrimas y no me venga con espectáculos. Cuando usted volvió a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo, eso no es arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. Remordimiento. Y el remordimiento viene porque ay, me agarraron y ahora voy a perder algo. Me agarraron. No. Frutos que demuestren arrepentimiento. La primera palabra del mensaje del profeta Juan era arrepentimiento, y Herodes le temía al profeta Juan. La historia lo revela. Herodes respetaba al profeta Juan por la atmósfera que el profeta Juan activaba. Y es que cuando el profeta Juan hablaba y predicaba, el Espíritu Santo se movía, provocando una atmósfera de arrepentimiento. Por eso en las aguas del río Jordán las filas eran largas, porque la gente escuchaba el mensaje del profeta Juan y la gente hacía filas para bautismo de arrepentimiento. Y el profeta Juan era profeta. Y un día un grupo de religiosos llegó a las aguas del Jordán, y el profeta Juan pudo discernir que venían sin arrepentimiento, venían a la moda. Lo buscamos, Raúl, cuando el profeta Juan le dijo a aquellos religiosos que se acercaron a las aguas del Jordán: ¿quién les enseñó a escapar? ¿Quién les enseñó a huir? Y es que estas mentalidades religiosas llegaron con una mentalidad de tradición. Esta es la moda. La moda es Juan. La moda es que todo el mundo está haciendo fila. La moda es que todo el mundo se está bautizando. Yo no estoy arrepentido, de hecho ni entiendo bien lo que está pasando, pero como todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Mateo 3:7, pero al ver que muchos fariseos y saduceos, fariseos a quienes Jesús condenó a la mayoría, y saduceos, llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Le dijo: generación o camada de víboras. Ustedes no están arrepentidos, nada es lo que está diciendo Juan. Lo puedo ver, yo soy profeta, lo puedo discernir. No hay arrepentimiento, aquí lo que hay tal vez es remordimiento. Ustedes son una generación de víboras y no podrán escapar. Ahora, venga conmigo a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y mientras vamos a leer Hechos 1:8, permítame una vez subrayar que usted y yo, como creyentes, junto al preciosísimo Espíritu Santo de Dios, creamos atmósferas con reverencia, con oración, clamor, intercesión, adoración. Creamos atmósferas.
atmósferas de gloria, de placer, de perfección, como en el Edén, atmósferas proféticas, atmósferas de liberación, atmósferas que provocan aún salvación. Pero escuche esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Alguien que diga conmigo: poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Poder, poder, poder. Los grandes hombres y grandes mujeres de Dios que disfrutaron de la gracia, del favor y del poder sobrenatural de Dios, lo disfrutaron porque se unieron a la visión colectiva de Dios con su nación. Lo voy a explicar. Y es que Dios no le dio a Moisés una vara para sacarlo a él del desierto, sino que le dio una vara para sacarlo a él y a la nación completa. El Espíritu Santo tiene poder, pero lo que Dios te da no es para ti solamente. Lo que Dios te da es para todo tu país, para toda tu gente. ¿Estás conmigo? La vara de Moisés no era para que cuando él la levantara, él solito cruzara el Mar Rojo, sino que tuvo que mantener la vara levantada para que todo Israel cruzara el Mar Rojo en seco. Dios no le dio a José riquezas para salvarlo a él del hambre. Le dio inteligencia, le dio dones de ciencia y dones proféticos, le dio estrategia para que él no se muriera de hambre, pero tampoco se muriera de hambre su familia, y tampoco se muriera de hambre Egipto, la nación que lo bendijo y lo recibió. Dios no le dio provisión a Nehemías para que construyera únicamente su casa, sino que le dio provisión a Nehemías para que levantara toda la muralla de Jerusalén con todas sus puertas, y no solamente su casa, sino todas las casas. Provisión para todos. Lo que el Padre Celestial ha colocado en tus manos no es solamente para ti. Lo que el Padre Celestial ha colocado en tus manos es también para tu gente, es también para tu ciudad, es también. Alguien va siguiendo en esta hora. Y cuando ves el plan divino y entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, que va más allá de ti mismo, y cuando se entiende que tú eres parte de un plan colectivo para afectar toda una sociedad, entonces Dios te conecta con el poder. Con el poder. ¿Recuerdas a Ana? Ana estaba desesperada por un hijo varón. Ana era víctima de burla por la otra esposa de su esposo, Penina, Ana. Y mientras Ana pidió hijo para ella, Dios no le dio hijo. Pero tan pronto Ana tuvo una visión macro, una visión colectiva. Ok, no es un hijo para mí, es un profeta para tu nación. El Señor respondió. La mentalidad tiene que cambiar. La mentalidad egoísta, la mentalidad de que todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. Este pabellón de la victoria, esta ciudad de avivamiento, no fue solamente construida para ti y para mí. Fue construida para todo Ponce. Fue construida para otros, para otros, para otros, para otros, para otros. Ese pabellón de las artes no es solamente un pabellón de las artes para los chicos de esta casa, sino que ese pabellón de las artes es un pabellón que el Padre quiere utilizar para muchos jóvenes que no están en la casa, para muchos jóvenes que están allá afuera. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Bendito el nombre de Jesús. Hace unos días un director de coro de aquí de Ponce, un director de coro, se comunicó conmigo a través de un hijo espiritual y me dijo lo siguiente.
Mi hijo espiritual me dijo: este director de coro está buscando un lugar donde pueda hacer una cantata para exaltar a Jesús. Usted sabe que estamos en Navidad, ¿verdad? Y entonces me hicieron esta pregunta: ¿usted nos puede alquilar sus facilidades? Y yo, bueno, explícame el concepto. Es un concierto que se llama Repica ese güiro y canta. ¿Y quiénes van a estar? Armonía Señorial, el coro comunitario Estudio Señorial, el coro de concierto Sazón Criollo. Y yo dije: wow, un conjunto típico, un concierto dedicado a Jesús, con estampas navideñas, incluyendo unas estatuas vivientes, un pesebre viviente. Y yo le dije: muy bien, nosotros colocamos los sugieres, colocamos audiovisual, nos responsabilizamos de la decoración, sabiduría, nos responsabilizamos de lo que va a ocurrir acá en las pantallas. Y bienvenido Ponce a Ciudad de Avivamiento. Repica ese güiro y canta. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Planes. Cuando ves el plan divino y cuando entendemos que lo que Dios va a hacer con nosotros va más allá de nosotros mismos, que es un plan de Dios, un plan colectivo para toda una nación, entonces vamos a entrar en una visión, en un poder sobrenatural de favor y de poder como nunca antes. En Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor le dijo a los discípulos: recibirán poder y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y algo que ocurrió es que Jesús no estaba pensando únicamente en ellos. Comenzaron a hablar en otros idiomas, porque Jesús estaba pensando en gente que habla en otros idiomas, para que el mensaje de salvación y libertad fuese escuchado. Así que Jesús le dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero te quiero insistir, Jesús no estaba pensando únicamente en ellos. El Espíritu Santo, el Padre Eterno, estaba pensando únicamente en ellos. Privilegiados ellos. Pero no solamente pensemos en los 120, pensemos en los miles que llegaron a Cristo después. Porque cuando vino las lenguas de fuego, no vinieron pensando en ellos, vinieron pensando en a quienes ellos iban a afectar. Lo que Dios te ha dado a ti no es solamente pensando en ti, es pensando en toda la gente que se supone que tú afectes. Uno de los problemas que tiene la iglesia y el pueblo de Dios es que se ha desconectado del poder. Y se ha desconectado del poder porque se piensa egoístamente en sí mismo y no en la visión colectiva del Padre. Y el enemigo ha hecho una buena propaganda para que la iglesia se desconecte de dos cosas: poder y placer. ¿Recuerdas la primera atmósfera? De placer, de comunión, de perfección. Y el mundo nos ha hecho creer que los cristianos somos aburridos, que no podemos vivir en atmósferas de placer, que no podemos también disfrutar de la vida. Y hemos llegado a pensar que si estamos disfrutando no somos gente buena, porque hemos creído que el buen cristiano tiene que sufrir y no puede disfrutar. Y sí, definitivamente vamos a tener todos momentos difíciles, pero al mismo tiempo Dios nos ha prometido algo: que vamos a disfrutar de una vida de paz, de una vida de gozo, de bendición, de abundancia. El mismo Señor dijo que su gozo tiene que ser cumplido en nosotros. Y Dios sí quiere que tengas gozo, y Dios sí quiere que tengas bienestar, comunión y placer. Amén. Ahora, por otro lado, todo el tiempo se nos dice que no le podemos dar poder a alguien porque abusan del poder. Pero hay un problema, y el problema es que si nosotros no tenemos el poder, alguien lo va a tener. Lo curioso es que cuando Cristo sube al cielo, luego de ese gran momento de resurrección, le dice a los discípulos
que esperen en el aposento alto, porque en el aposento alto algo va a ocurrir. El Espíritu Santo va a descender y van a recibir poder. Distinguida iglesia, y Jesús nunca les dijo: quédense aquí que van a recibir lenguas de fuego. No. Ellos no estaban esperando hablar en lenguas, porque Cristo no dijo eso. El hablar en lenguas fue una experiencia, una manifestación del poder que recibieron allí. Amén. Y a veces hacemos de la manifestación del poder el fin, sin darnos cuenta que era el resultado de tener poder. Pablo dijo que si hablamos lenguas y nadie entiende, no es efectivo. Que hablemos para nosotros mismos y nos edifiquemos nosotros mismos, y que no interrumpamos los cultos hablando lenguas mientras la palabra efectiva está fluyendo. Pablo dijo: pero si hay alguien con el don de interpretación de lenguas, que fluyan las lenguas y que el otro interprete, porque aquí lo importante no es la manifestación, aquí lo importante es el cumplimiento del propósito. ¿Alguien me está entendiendo en esta preciosa del Padre? Si yo predico sola en mi cuarto, que lo hago, predico sola, pues nadie me oye, me bendigo yo. Pero es que esa revelación no es para mí solamente, esa revelación es para un pueblo. Y lo efectivo es que use micrófono, y lo efectivo es que me prepare para predicarle a usted y a la mayor cantidad de personas que pueda. Entonces mucha gente se enfoca en la manifestación del poder, sin darse cuenta en que lo importante es el resultado de tener el poder. Los discípulos no estaban en el aposento alto buscando caerse, ni buscando hablar lenguas o sentir algo especial. Ellos fueron a buscar poder. Amén. Y a través de la Biblia vemos que Jesús siempre intentó conectar a sus discípulos con el poder. Conexión con el poder. Y es que la naturaleza del Padre es poder, y la iglesia tiene que conectarse con el poder. La iglesia no puede tenerle miedo a conectarse con el poder. Cuando Jesús buscó discípulos, no buscó 12 seguidores, no buscó 12 guardaespaldas, no buscó 12 escuderos. Buscó 12 personas en quien Él pudiera poner poder, a quien Él pudiese delegarle un mensaje. Los conectó con el Padre, los conectó con el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, los enseñó, para que cuando Él ya no estuviera, esos 12 sin miedo le dieran continuidad al trabajo que Él comenzó. Y Cristo hizo 2 cosas con los discípulos por 3 años y medio. 1, le enseñó palabra. 2, los conectó con el poder. 2 cosas, porque no se le puede enseñar a nadie poder, pero sí se puede conectar a alguien con el poder. Amén. Y esto es un grave problema. La iglesia tiene que conectarse con el poder. Jesús no buscó 12 discípulos para que le cargaran la Biblia o para que caminaran con Él, porque no podía estar solo, se sentía solo, o para llenar una vacante o unos ministerios, sino que buscó personas en las que vio potencial. Jesús vio potencial en Felipe, en Bartolomé, en Mateo, en Juan, en Pedro, en Jacobo. Vio potencial. Cuando Dios te llama, Él está viendo potencial en ti. Le vio potencial. Y cuando hay potencial, Él te confía un mensaje. Le transmitió un mensaje. Transformó sus vidas. Los conectó con el poder para que continuaran. Quiero leer Mateo 22, 29. 22, 29. Jesús dijo unas palabras. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen 2 cosas. Desconocen las escrituras y el poder de Dios. Palabra y poder. Cuando vamos a la iglesia, venimos a buscar
palabra y a conectarnos con el poder. Amén. Venimos y necesitamos que el Señor nos empodere para hacer algo. Yo veo, y ayer fue un día hermoso. Ayer fue la última clase para los predicadores adolescentes. Y trabajar con adolescentes pues es diferente a trabajar con un adulto, y es jocoso. Paréntesis, uno de los predicadores, de los niños predicadores, me confesó algo ayer, en la última clase. Me confesó algo. Me dijo: yo le quiero decir algo. Yo vine obligado por mi mamá. Y yo le dije a mami que no perdiera el tiempo, que yo no quería venir, pero mami me obligó y por eso vine y lo hice. Pero cuando yo escuché que usted nos iba a llevar a comer pizza, me animé. Y cuando supe que el día de comer pizza era el mismo día de mi cumpleaños, me animé. No, olvídate que el Espíritu Santo utilizó la pizza, el cumpleaños, para hacerlo predicador. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo dije: Padre Santo y Padre bueno, pero gracias por mamá. Gracias por mamá. Así se hace, mamá. Así se hace. A los hijos no se le pregunta: ¿te quieres congregar? Tú te congregas. Josué no consultó con su familia cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Como padres, mi esposo Carlos y yo no le dimos opciones a nuestras 3 hijas. Tu Dios es Jehová. Jesucristo es tu Señor. El Espíritu Santo es tu Dios. Nunca ofendas al Espíritu Santo. Sin opciones. ¿Hola? No me mires raro, porque nosotros tenemos la verdad absoluta. Tenemos la palabra y tenemos poder. Palabra y poder. Palabra y poder. Y ayer yo veía la coinonía, el amor entre ellos, todo eso precioso, cómo se aman, cómo disfrutan estar juntos, cómo comparten. Y yo decía en mi mente: ay, tengo que hablar con Carlos, porque a estos muchachos hay que hacerle algo. Estos muchachos hay que volver a hacerle una feria, o hay que volver a hacerle un inflapari, o hay que buscarle más espacios de amor y de coinonía, porque estas cosas Dios las usa para conectarlos con las escrituras y con el poder de forma impresionante. Ahora, si hablas en lenguas, gloria a Dios. Si te caes, gloria a Dios. Pero si no pasa nada de eso y tú sales de aquí empoderado por la palabra, y tú sales de aquí decidido a ganar vidas y a cumplir tu asignación aquí en la tierra, entonces saliste con poder. Si sales de aquí con el deseo de hacer lo que te corresponde, como un agente de transformación, saliste de aquí con poder. Ponte de pies en esta hora. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.